Buenas noches, docente, buenas noches compañeros. El día de hoy mi persona Jenny Maribel Hacho Provincia va a realizar el análisis jurídico del caso determinado Tentaciones Fatales desde la perspectiva del derecho informático y el derecho penal peruano. Durante la exposición identificaré los hechos relevantes, el conflicto jurídico, los delitos que podrían configurarse, las teorías del caso de ambas partes, los medios probatorios y finalmente plantearé una solución jurídica sustentada en la legislación. Siguiendo, vamos a pasar con los antecedentes del caso. Como se muestra en la línea de tiempo, todo empezó un 20 de octubre del 2018, donde una mujer contacta por Facebook a un estudiante de 17 años y 10 meses. Empiezan una relación sentimental, la mujer le solicita el dinero para comprar accesorios como lencería y ese tipo de cosas. El estudiante realiza diversos depósitos bancarios. Posteriormente, ocurre una videollamada privada. La mujer obtiene un video del estudiante y empieza con el chantaje. Amenaza con difundir el video y obliga al joven a cumplir determinadas conductas. A partir de este momento nace el conflicto jurídico que analizaremos. ¿Cuáles son los hechos relevantes e identificación del conflicto jurídico? Bueno, el conflicto jurídico y la controversia consiste en determinar si la conducta desplegada por la investigada constituye uno o varios delitos previstos en el Código Penal y si el uso de medios tecnológicos permite además aplicar la Ley 30.096, que sería la Ley de Delitos Informáticos. Asimismo, también corresponde establecer si las amenazas realizadas vulneran derechos fundamentales como la intimidad, la libertad y la autodeterminación de la víctima. ¿Cuáles serían los bienes jurídicos protegidos? La libertad personal, la intimidad, el honor, el patrimonio, la autodeterminación y la seguridad informática. ¿Cuáles son los hechos relevantes? Que lo contacta mediante Facebook. La relación construida mediante engaño. La solicitud reiterada de dinero, depósitos bancarios, obtención de un video privado, las amenazas de difusión y la exigencia de realizar determinados actos. Para variar, la víctima también es menor de edad. ¿Quiénes son los que intervienen? Pues la presunta autora, mujer que contacta al estudiante. Como víctima, el estudiante de la Universidad Continental. ¿Cuáles son los lugares? Facebook, el correo electrónico, videollamadas, cuentas bancarias y redes sociales. Además, también se puede observar que toda conducta se desarrolla mediante tecnologías de la información, razón por la cual corresponde realizar un análisis desde el derecho informático. ¿Cuál sería el análisis jurídico? El principal conflicto jurídico consiste en determinar si las conductas descritas en el caso configuran delitos previstos en el Código Penal peruano y si corresponde aplicar también la Ley de Delitos Informáticos. Desde una perspectiva constitucional, se advierte la afectación de diversos derechos fundamentales, especialmente la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad, el honor y el libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, también resulta necesario analizar si las amenazas realizadas mediante los medios tecnológicos tienen relevancia penal y si el hecho de que la víctima sea menor de edad incrementa la protección jurídica que brinda el ordenamiento peruano. ¿Qué hechos constituyen un delito? Bueno, ¿los hechos constituyen un delito? La respuesta es que sí. Los hechos se presentan relevancia penal porque la investigada desarrolla una conducta planificada, destinada a ganar la confianza de la víctima, así obtener un beneficio económico y posteriormente a ello emplear las amenazas para obligarlo a realizar actos contra la voluntad.
No se trata de un único delito, sino que también de un concurso de conductas ilícitas en los que los medios tecnológicos sirven como instrumento para su ejecución. ¿Cuáles son los delitos? El delito principal sería la extorsión. El Código Penal en el artículo 200 habla netamente de eso. La extorsión consiste en obligar a una persona mediante la violencia o amenaza a realizar u omitir un acto con la finalidad de obtener un provecho indebido. ¿Por qué se configura? Porque existe amenaza, existe intimidación, la víctima pierde su libertad de decisión y la investigada pretende obtener beneficios mediante la amenaza. En este caso, la amenaza no solo busca dinero, sino que también que el estudiante realice actos contra su voluntad. El delito complementario sería la violación a la intimidad. En el Código Penal, en el artículo 154, la intimidad protege el ámbito estrictamente privado de toda persona. La utilización de un registro privado como mecanismo puede constituir una afectación grave en el derecho. La investigada amenaza con divulgar dicho contenido sin autorización. Ello vulnera la intimidad y el honor, la dignidad de la víctima. ¿Cuál sería la base jurídica de este caso? Está integrada por la Constitución y el Código Penal y ley de los delitos informáticos. Es importante precisar que el simple uso de Facebook, el correo electrónico o las videollamadas no convierten automáticamente los hechos de un delito informático, sino que la tecnología constituye un medio empleado para ejecutar amenazas. Sin embargo, los delitos principales continúan siendo la extorsión y la afectación a la intimidad. Este criterio coincide con la doctrina penal, que sostiene que el elemento decisivo es la lesión al bien jurídico protegido y no únicamente el uso de las herramientas tecnológicas. Según la Ley 30096, se protegen los bienes jurídicos relacionados con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos informáticos. En este caso, no todos los hechos se encajan directamente como un delito informático, ya que el uso de Internet constituye principalmente el medio utilizado para cometer las amenazas y la captación de la víctima. Por ello, el análisis debe centrarse en el Código Penal, utilizando también la Ley 30096, que únicamente cuando corresponda a las conductas específicamente previstas en dicha norma. ¿Qué nos dice la doctrina? Según Juan Espinosa, sostiene que el desarrollo tecnológico ha incrementado las modalidades delictivas, pero ello no significa que toda conducta realizada mediante Internet constituya automáticamente un delito informático. Es necesario identificar el bien jurídico protegido y el tipo de penal aplicable. Asimismo, Claus señala que el análisis penal debe centrarse en la conducta realizada y en la afectación al bien jurídico, más allá de los medios empleados para ejecutar el delito. Ahora, la jurisprudencia y la doctrina aplicable. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional reconoce que la víctima constituye un derecho fundamental, cuya protección alcanza toda información perteneciente a la esfera privada de la víctima. Asimismo, la Corte Suprema ha precisado que la extorsión se configura cuando las amenazas limitan la libertad de la decisión de la víctima para así obtener un beneficio indebido. En este caso, ambas líneas jurisprudenciales permiten concluir que las conductas analizadas poseen relevancia penal y afectan los derechos constitucionalmente protegidos. Pasemos a la teoría del caso de la defensa.
Para empezar, como teoría de la defensa, se diría que no existió extorsión, debido a que la defensa podría alegar que nunca existió una exigencia económica posterior a la obtención del video. La relación que tuvieron fue voluntaria. Ambas personas participaron libremente en las conversaciones tanto por Facebook así como en las videollamadas. No existió violencia física porque ambas personas eran o estaban haciendo libremente tomando libremente sus decisiones. No hubo difusión del video. La defensa sostendría que únicamente existieron amenazas y que el contenido nunca llegó a publicarse. Lo que solicitaría sería la aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia. No existe prueba suficiente. La defensa cuestionaría la autenticidad del video, la integridad del correo electrónico, la identificación de la autora y también se tendría que pedir una cadena de custodia de la evidencia digital. Como teoría del caso del joven, se podría decir, o la hipótesis de la fiscalía en este caso sería que la investigación hacia la acusada se desarrolló en una conducta planificada con las siguientes etapas. Sostendría la fiscalía la primera etapa sería la captación. Utilizó Facebook para generar la confianza. La segunda etapa sería la manipulación porque solicitó dineros en diversas oportunidades. La tercera etapa sería la obtención de un material privado, el cual consiguió un video perteneciente a la esfera íntima de la víctima. La cuarta etapa sería la amenaza, ya que anunció la difusión del video. La quinta etapa, la coacción. Obligó al estudiante a realizar actos contra su voluntad. ¿Cuáles serían los argumentos jurídicos? Que la conducta fue dolosa, fue planificada, ejecutada mediante medios tecnológicos, dirigida a vulnerar la libertad de decisión, la lesiva para la intimidad y la dignidad. La posición jurídica de la Fiscalía sería solicitar la responsabilidad penal por los delitos identificados al considerar que la investigada utilizó amenazas para obtener un beneficio indebido y limitar la libertad de la actuación de la víctima. ¿Cuáles serían los medios probatorios? En este caso predominan las pruebas digitales. Por ejemplo, la conversación de Facebook. ¿Esto qué acredita? El inicio del contacto, la relación entre ambas personas, las conversaciones previas. ¿Cuál sería la validez? Son prueba documental electrónica siempre que se preserve la autenticidad e integridad mediante una pericia informática o cadena de custodia. También podrían ser uno de los medios probatorios el correo electrónico. Estos correos que acreditan las amenazas, el envío del video, la intención de intimidar. ¿Cuál sería su validez? Que los medios probatorios digitales son válidos si se obtiene una información obtenida respetando la cadena de custodia y se acredita su origen mediante una pericia informática. Otro de los medios probatorios también son los vouchers de depósitos. Estos que acreditan la transferencia del dinero, el beneficio económico obtenido por la investigada. Otro también sería el estado de cuenta. Esto permite verificar el monto, las fechas y la titularidad de la cuenta. La pericia informática es probablemente la prueba más importante porque permitirá establecer 1. La autenticidad del video, 2. El origen del correo, 3. Qué dispositivos fueron utilizados y la integridad de los archivos. Los medios probatorios de la defensa sería: la defensa podría ofrecer una declaración de la investigada, la pericia informática de parte, el cuestionamiento de la autenticidad
la pericia sobre la edición del video y la inexistencia de la difusión pública. ¿Cuál sería la resolución jurídica del caso? Después del análisis efectuado, considero que existen suficientes elementos para afirmar que la conducta de la investigada posee relevancia penal. Las amenazas, la utilización del material privado y la finalidad de obligar a la víctima a realizar determinados actos permiten sostener que existe una afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal. Asimismo, el uso de medios tecnológicos exigen complementar el análisis desde el derecho informático, aunque dichos medios no constituyen la aplicación de la legislación penal común. ¿Cuáles serían los fundamentos? Se acreditan los elementos de extorsión. ¿Por qué? Porque se utiliza amenazas para obligar a la víctima a realizar conductas contra su voluntad. La violación a la intimidad, porque utiliza un material perteneciente a la esfera privada de la víctima como instrumento de presión. Otra sería la protección reforzada, o sea, la víctima tenía 17 años y 10 meses, por lo que todavía era menor de edad. En este aspecto se exige que las autoridades otorguen una protección especial conforme a la Constitución y a la normativa de protección al niño y al adolescente. Ahora, los derechos informáticos. Las tecnologías de la información, tanto Facebook, correo electrónico, videollamadas, no constituyen por sí mismas el delito, pero sí son los medios de ejecución. Es por ello que el análisis debe efectuarse de manera conjunta entre el Código Penal y el derecho informático. Yo, como futura abogada, considero que el Ministerio Público contaría con suficientes elementos para formar una investigación preparatoria y, de confirmarse los hechos mediante una prueba válida, correspondería, solicitar la acusación por los delitos que resulten acreditados durante este proceso. A las conclusiones que se ha podido llegar es que el caso evidencia cómo las tecnologías de la información pueden ser utilizadas para facilitar la comisión de delitos. Los hechos afectan diversos bienes jurídicos, tanto la libertad, la intimidad, la dignidad, el honor, la autodeterminación. El derecho informático no reemplaza los derechos penales, ambos se complementan para brindar una adecuada tutela jurídica frente a las conductas ilícitas realizadas mediante las tecnologías digitales. Eso sería todo, muchas gracias.